La situación migratoria está cambiando. Miles de ciudadanos estadounidenses están huyendo a México. Esta es la frontera más transitada del mundo y se encuentra entre las ciudades de San Diego en Estados Unidos y Tijuana en México. Casi 200,000 personas cruzan cada día y más de 50 millones de personas cruzan dicha frontera cada año, generando miles de millones de dólares a estos dos países. Pues en dicha frontera, la gran mayoría de las migraciones permanentes eran por mexicanos y otros latinoamericanos huyendo hacia Estados Unidos para buscarse una vida mejor. Pero la situación en los últimos años ha cambiado. Por primera vez en la historia se está viendo un récord de estadounidenses huyendo a México a buscarse una vida mejor. Actualmente hay más de 1.5 millones de estadounidenses viviendo en México, algunos de manera legal y muchos otros de manera ilegal. Aquí la gran pregunta es, ¿quiénes son estos inmigrantes estadounidenses mudándose a México y por qué lo hacen? En este video vamos a explorar esta nueva tendencia migratoria y cómo dicha migración está afectando al pueblo mexicano. Muchos pensarían que dicha migración es buena y bienvenida. Pues no necesariamente. Los efectos de dicha migración estadounidense está causando problemas económicos y sociales para las poblaciones mexicanas que los están recibiendo. Muchos mexicanos se quejan que los estadounidenses les están quitando oportunidades en sus ciudades. Este video te va a mostrar la otra cara de la inmigración de estadounidenses a México. La historia migratoria entre Estados Unidos y México es una que data cientos de años. Como ustedes sabrán, el territorio mexicano se extendía hasta todo Texas, California, Nuevo México y toda esta zona que ven aquí. Pero después de la guerra entre Estados Unidos y México en el año 1848, Estados Unidos se agarró de dichos estados, dejando la frontera que tenemos actualmente. Desde ese entonces, el intercambio migratorio entre los dos países siempre ha existido. Muchos estadounidenses se iban a México a comprar tierras y a trabajarlas, mientras que otros iban a México a vender productos estadounidenses. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que se vio una ola gigante de migración desde México a los Estados Unidos. La gran mayoría de los mexicanos se iban a buscar una vida mejor en el país del norte que prometía un sueño americano, un sueño donde tú podías trabajar, ganar dinero y comprarte una casa y un auto. Hoy en día se estima que hay casi 11 millones de inmigrantes nacidos en México, pero que residen en Estados Unidos, y hay más de 37 millones de personas que tienen ascendencia mexicana en Estados Unidos. No obstante, la corriente migratoria está cambiando. California antes era el símbolo del sueño americano. Fue la cuna del motor económico que es Estados Unidos hoy. Aquí se fundaron empresas que cambiaron al mundo como Hewlett Packard, Apple, Google, Tesla, Facebook, Disney, McDonald's, Walmart y muchas más. Pero ahora California se ha convertido en un estado fallido. Un estado donde se ve mucha gente sin hogar, gente que está viviendo en la pobreza y gente que tiene que pagar millones de dólares por un hogar en las ciudades grandes como San Francisco y Los Ángeles. Absolutamente todo es más caro en California y esta es la raíz de todos los problemas. Solo para darte algunos ejemplos, la gasolina en California es de las más caras en todo el país, con casi un 50% más que la media. Luego, como les explicaba, las viviendas también son exageradamente caras en California. Un alquiler promedio de un apartamento con un dormitorio en San Francisco vale $3,230 al mes, y en Los Ángeles un alquiler promedio del mismo apartamento del mismo tamaño es de $2,661. Mientras que el promedio por este mismo apartamento pequeño en Estados Unidos es de $980. Y cuando se trata de comprar un hogar en San Francisco, una casa promedio vale más de $1.6 millones, mientras que una casa promedio en Estados Unidos vale $430,000. Con estos costos de vida tan altos, la idea del sueño americano se ha vuelto completamente inalcanzable. Como resultado, en el año 2021, más de 360,000 personas se mudaron de California a otros lugares. Lamentablemente, no son solo las personas, sino que también las empresas
que son el motor del estado, también se están yendo. Aquí en esta imagen ustedes van a poder ver todas las empresas que ya se mudaron de California a otros estados. Muchos medios de comunicación están llamando a dicha migración como el gran éxodo de California. Muchos de estos californianos se fueron a estados como Texas, Arizona y Florida. Este es un problema muy grave porque muchas de estas personas son profesionales que pagaban impuestos salariales al estado de California. Menos impuestos significa que el estado pierde una fuente de ingresos muy importante. Pero ahora hay una tendencia que no se ha visto antes. Muchos de estos californianos han decidido irse de Estados Unidos por completo y cruzan la frontera hacia México. Y todo esto es gracias a un cambio enorme que vio la sociedad durante la pandemia. Cuando llegó la pandemia en el año 2020, la sociedad humana fue forzada a la digitalización. El gobierno nos forzó a quedarnos en casa y absolutamente todos los negocios en los países desarrollados se tuvieron que adaptar a la situación. Casi todas las empresas tenían como requisito que sus empleados trabajen desde casa como resultado. La idea de firmar documentos de manera digital, de tener reuniones digitales y de hacer todo desde casa revolucionó a la sociedad. Un número inmenso de estadounidenses tomaron esta oportunidad para mudarse de ciudades grandes a ciudades más pequeñas, cerca a la naturaleza, con más espacio, pero lo más importante era bajar el costo de vida. Es decir, la razón por qué las viviendas en Nueva York, Los Ángeles y San Francisco son tan caras es gracias a la demanda. Aquí está todo el comercio más importante del país y también los trabajos que pagan salarios altos. Por lo tanto, el alquiler de dichas viviendas fue subiendo, ajustándose a la demanda. Pero ahora ya no se necesitaba estar físicamente cerca a tu trabajo, ya que todos trabajaban desde casa. Este fue un evento catalizador a la gran migración que vemos fuera de California, como les expliqué anteriormente. La gente simplemente estaba harta del costo de vida tan alto en California, y un nuevo destino para estas personas era México. Como te imaginarás, todo es muchísimo más barato en México que en Estados Unidos. Ahora, ¿es esta una práctica nueva? Pues no, como les mencioné a comienzos de este video, la frontera entre San Diego y Tijuana es una de las más transitadas en el mundo. Aquí, cada día, se mueven miles de personas de México a Estados Unidos. Y un gran porcentaje de personas que cruzan la frontera cada día lo hacen para trabajar en Estados Unidos. Es decir, ellos viven en México, gozan de un costo de vida más bajo y trabajan en California ganando un salario alto. Pero ahora que existe el teletrabajo, miles de estadounidenses se han ido a ciudades como Tijuana, ciudades en la costa del Pacífico, pero también otras más lejanas en la península del Yucatán, por ejemplo, como Mérida. Aquí los estadounidenses gozan de un costo de vida mucho más bajo, buena comida, menos tráfico y un clima envidiable. Solo para darte un ejemplo, ¿te acuerdas que te dije que el alquiler promedio en Los Ángeles era de $2,661 al mes por un apartamento pequeño? Pues cruzando la frontera en Tijuana, este mismo apartamento te cuesta $600 al mes. Es más, un apartamento grande de 3 dormitorios en el centro de Tijuana te sale $1,150 al mes, menos de la mitad del precio de un apartamento chico en Los Ángeles. Y si vamos a la ciudad paradisíaca de Mérida, el alquiler de un apartamento pequeño es de $400 al mes y de uno grande es de $700 al mes, una verdadera fracción de lo que cuesta en California. Por lo tanto, esta es una situación perfecta. Ellos mantienen sus salarios altos estadounidenses, pero viven una vida barata y paradisíaca en México. Y aunque no lo creas, hay otro gran beneficio que tienen los estadounidenses en México. La medicina también es más barata. Así es, para la gente vieja y jubilada, los médicos, tratamientos y medicinas en Estados Unidos son de las más caras del mundo, mientras que en México todo esto les resulta muchísimo más barato. Ahora, cualquiera diría que esta migración estadounidense es buena para México, que los estadounidenses traen mucho dinero al país, crean trabajos y también no traen problemas. Pues lamentablemente, si le preguntas a muchos mexicanos locales, esto no es verdad. Hay una tendencia muy extraña que está pasando en el mundo entero.
la gentrificación. La gentrificación se refiere a un proceso social donde una zona urbana o un barrio pobre se convierte en una zona atractiva para los ricos, lo cual hace subir los precios de viviendas y alquileres, espantando a los pobres. Esto es algo que se ha visto en todas las ciudades con mucho crecimiento, como Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. Barrios que antes eran considerados pobres, ahora ya no son pobres porque la gente con dinero desea vivir ahí. Pero el resultado de dichas mudanzas de ricos espanta a los pobres, ya que los alquileres suben y los precios de las viviendas también, llevando a los pobres a barrios aún más lejanos y pobres. Y es exactamente eso lo que está pasando con la inmigración estadounidense a México. Como te imaginarás, mucha de la población en estas ciudades mexicanas no tiene mucho dinero y no ganan salarios en dólares. Para ellos, vivir mes a mes es una realidad. Y cuando vienen estadounidenses a comprar casas, a alquilar departamentos y a comer en restaurantes, esto hace que el precio de todas estas cosas suban también. Y sí, es verdad que las personas que venden casas, alquilan apartamentos o tienen restaurantes se benefician de dicha inmigración. Pero las clases trabajadoras de dichas ciudades no se benefician y acaban yéndose a vivir a barrios más pobres de su ciudad o mudándose completamente por el alto costo de vida. Luego, mucha de la inmigración que se ve en México no es necesariamente legal. Muchos estadounidenses se mudaron sin tener papeles o con visas temporales. Este es un problema muy serio porque estos inmigrantes estadounidenses no están pagando impuestos. Es decir, ellos pagan impuestos salariales en Estados Unidos, pero no contribuyen con sus impuestos a México. Y es por eso que muchos mexicanos en estas ciudades recipientes de inmigrantes estadounidenses están furiosos. Ellos se quejan que esta es una situación muy injusta. Los estadounidenses no quieren recibir más inmigrantes en su país, mientras que los mexicanos reciben a los estadounidenses. Ellos no pagan impuestos y están subiendo los costos de vida para los mexicanos. Pero al otro lado de la moneda, los estadounidenses argumentan que su dinero contribuye a la economía mexicana y que ellos no causan problemas en las ciudades mexicanas. Pero si tomamos un paso atrás, la realidad es que los costos de vida en California son demasiado altos y esto está causando cada vez más y más emigración. Es más, el crecimiento de la población en California ha estado disminuyendo cada año, como verás en este gráfico. Así que la emigración de estadounidenses a México es una tendencia que va a continuar en los próximos años. Y eso me lleva a preguntarte a ti, ¿qué opinas de dicha emigración? ¿Crees que es beneficiosa para los mexicanos? Antes que te vayas, te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico cómo los precios de las casas en Estados Unidos son manipulados y una gran estafa. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.